Y digo, lo trajimos, fue bárbaro, una repercusión bárbara, y hay que ver si puede venir otra vez. Y bueno, lo tenemos a Pompeyo Udivera acá con nosotros, y es un gustazo. Acaba de salir del teatro, acaba de terminar la función. Calentito. Y se viene para acá. ¿Cómo andás? Bien, siempre es un gusto venir a saludarlos. Sí, pero Gracias. Pompeyo, a ver, te matás arriba del escenario, yo te veo, debes estar fusilado, yo no sé. Estoy en ese momento, a la salida salgo como flotando, ¿viste? El cansancio me viene en un par de horas, me agarra como el cansancio así. Y ahí dormís. Pero hasta este momento estoy en ese estado de gracia de haber actuado esa cosa que hago. Es impresionante. Esos 7 personajes en esa obra Sí, monstruosa. sí. Y quedo como muy vacío, sobre todo muy desneurotizado. Y Está bueno. es una experiencia muy terapéutica la actuación, así que bueno, muy contento con eso. No, y aparte digo, a ver, estamos hablando, todo el mundo lo conoce, pero bueno, Pompeyo es actor, es dramaturgo, es director, es docente también. Y bueno, la historia más o menos ya la hemos contado, y lo he contado en varios medios. Sale la habitación Macbeth en la pandemia porque no podía armar un elenco como él pensaba, y decidió hacer los 7 personajes él. Y la historia de Macbeth es la historia de un traidor, si se quiere, de un ¿no? converso. De un converso, exactamente, de un converso que la providencia, o vaya a saber qué, las brujas, o vaya a saber qué misticismo, le dice que él tiene una misión en la vida, y bueno, termina traicionando a su amigo por poder. Pero bueno, esta loca cosa que genera Shakespeare 400 años más tarde, nos vuelve muy actual. Y él lo pone arriba del escenario de una manera increíble. ¿Quién es Macbeth? Qué buena pregunta. ¿Quién es Macbeth? Sí, bueno, hay un Macbeth dentro de cada uno de nosotros, también podríamos decirlo, ¿no? Que hay como es como una suerte de entidad, yo diría. Es parte del poder, es parte de la dinámica del poder, el converso, el que parece ser una cosa y al rato se da vuelta como un guante, el que es influido por fuerzas sobrenaturales que le tuercen el destino. Es alguien, sí, proclive a esas influencias también, ¿no? Porque no. A veces yo pienso en los conversos, ¿no? Si cuando cambian la valencia de su ser, si en realidad hasta ese momento no eran ficcionales, y cuando se dan vuelta empiezan a ser lo que siempre fueron, y que no encontraba esa identidad su lugar de expresarse. Pero está bueno lo que decís, pero Macbeth es... ¿Él es un verdugo o es una víctima? No, yo creo que es responsable. Sí, es responsable. Sí, de lo que hace, del hecho de matar a su amigo, es responsable. Exacto, sí. Es alguien al que le comen la cabeza y quiere precipitar. Bueno, pero ahí tenemos un debate muy fuerte. Todos nos debatimos eternamente, me parece, entre la culpa y el deseo. Sí. Todos nos debatimos en eso. Y Shakespeare lo expresa muy bien en Macbeth. Sí, Shakespeare habla de esas cosas de una forma magistral, porque habla ya no de las cuestiones psicológicas, sino sobrenaturales de la identidad. Claro. Porque la identidad es sobrenatural. Nosotros somos, de algún modo, seres que venimos de otros lados. El tema de la reencarnación, o de las posesiones, o de ciertas habitaciones, ¿no? Entidades que nos habitan y nos poseen y nos llevan a torcer el destino. Por eso te decía esto del converso, de que a veces uno se da cuenta de quién es en ciertas circunstancias, que son también las circunstancias las que detonan una identidad, o las que la hacen emerger de las tinieblas, o de las profundidades, o de las napas de la identidad de estructura. Nosotros somos identidades yoicas, pero hay una identidad de estructura a la que el teatro de algún modo se debe. El teatro de algún modo habla de esa identidad de fondo, de la reencarnación. Vos hablas en algún momento de la metafísica, sí, en el teatro. Bueno, el teatro es, cuando vos hablas de la piedra que rompe el vidrio, el espejo, ¿no? Sí. Es metafísico el teatro. Sí. Totalmente metafísico, porque son dos planos, el que está arriba, sí, el que está abajo, dos realidades distintas que se unen para crear una historia. Sí. Ahora, eso no lo logra el cine. No.
no lo logra un espectáculo de música de rock. Lo logra, bueno, en alguna manera, si querés. Pero por ahí sí. Pero el teatro lo logra. Sí, es más específico. Por el ámbito. Sí, el teatro tiene esa función más específica. Es una suerte de asamblea metafísica, en donde uno ve a unos seres en un espacio sagrado, ritual, al mismo tiempo, en el mismo espacio con los espectadores. Uno ve a unos ahí arriba de ese escenario que dicen ser otros. Es una metáfora de la vida. Bueno, que dicen ser otros. Y uno se lo cree y lo disfruta. Claro. Y llora. Claro. Y se ríe. Sí, es la metáfora de la reencarnación. En el fondo, lo que uno va a ver. Uno, cuando va al teatro, va a suspender su identidad yoica y va a pasar a una clandestinidad metafísica. Uno suspende esa identidad y tiene esa empatía con esos otros que también la han suspendido, y se da todo ese fenómeno de la historia que fuera. En el caso de Shakespeare es muy provocativo, porque las historias que cuentan hablan de algún modo de las identidades trastornadas, claro, o convulsas, o que cambian su valencia. Pare un poco, compañero. Hamlet, Shakespeare. Identidades trastornadas. Hamlet, sí, en Hamlet también pasa, en Otelo, en Macbeth, en muchas obras de él se da eso. Pero bueno, ahí tenés en esto identidades un poco trastornadas por algo que no se comprende. Digo, a Macbeth le aparecen las brujas que le predicen el destino, ¿no? Le predicen el destino. Y en la medida que pasa el tiempo se le van cumpliendo algunas cosas. Y él es como que no puede salir. Por eso al momento te preguntaba, ¿es víctima de lo que le pasa de alguna manera? O responsable seguro. Sí. Pero tenés a Lady Macbeth también, sí, que le come la cabeza. Sí. Digo. Y esto de esas personas que se creen que tienen un destino marcado porque viene del más allá. Déjame pensar si no vivimos en una Argentina shakespeariana. Sí, tal cual. Digo, qué sé yo, ¿no? Sí. Incluso en un mundo, te diría, porque ya las fuerzas que mueven el poder, o que están infiltradas en las élites, uno ya sospecha de cuestiones sobrenaturales, realmente, como si toda la perspectiva histórica esta ya de extinción, de guerras nucleares, toda esta dinámica epiléptica, monstruosa en la que está la humanidad, no fuera también por la parasitación de fuerzas sobrenaturales sobre quienes dirigen nuestras vidas. Es los poderes secretos, las sociedades secretas, todo eso que se sabe y que las teorías conspiranoicas de algún modo versionan. Yo creo más en eso hoy en día que en las fuerzas políticas. Siento que hay unas fuerzas de un orden inenarrable que están dominando la escena histórica y la están digitando, y que somos víctimas de ellas, de esas fuerzas, y que de algún modo se infiltran a través de las redes, de las nuevas formas de infiltración en la subjetividad colectiva, sus tendencias autistas o descerebradas o individualistas. La desconexión que hay de algún modo está inoculada, ¿no? Hay una parasitación de la subjetividad de las masas, de las sociedades. Estamos todos encerrados en esa versión que nos da los medios de nosotros mismos, y en esa dimensión estamos perdiendo ya. Las pantallas es una cachetada a la comprensión, porque te muestran que estás comunicado con otro lado del mundo, con miles al mismo tiempo, y estás solo. Sí, absolutamente. Es una cachetada a la comprensión misma, digo. Uno por eso. Ahora, además de la ilusión de la comunicación, también están todos los mensajes que te empiezan a inocular. Bueno, ese algoritmo que uno no sabe qué carajo es, pero que de alguna manera siempre te hace sentir bien porque te da lo que buscas. Tal cual. Bueno, yo creo que acá las brujas en esta sociedad son estos medios. Esos algoritmos. Esos algoritmos vienen a funcionar como Hécate, como las brujas que lo infiltran a Macbeth cuando vuelve de ganar una batalla, lo interceptan y le dan una versión de lo que él va a hacer, y él ya enloquece con eso y quiere precipitar los vaticinios y empieza a matar como un asesino compulsivo para que eso se dé lo antes posible. También la mujer lo alienta, no es que es él solo el que cae en esa trampa, ¿no? Pero es interesante lo de las brujas, esa interpretación de las brujas, porque además aparecen como parte de una estructura teatral, ¿no? Del relato. Y uno dice, bueno, ¿y por qué aparecen por ahí? Bueno, porque es hábito por ahí de la época pensar en las brujas, ¿no? Pero esto que estás señalando me parece más interesante. Sí, claro. Hay una fuerza del mal que opera más allá, porque las brujas no son más ni menos que las medium, ¿no?
de ese mal o eso que circula, que está ahí en una antena. Ya son como las antenas parabólicas, ¿no? De Sí, esas historietas. tal cual. Vayan a verla, vayan a verlo. Bueno, hay tanta gente. ¿Sacaron la cuenta cuánta gente ya te vio? Sí, es medio monstruosa, ¿no? 150.000. Claro, ¿cuántas funciones hicieron ya? Muchísimas. 5 años. Sí. No, bueno, en 5 años. No las tengo del todo contabilizadas, pero son muchas porque además estamos de gira en forma permanente, estamos viajando por todo el país. Sí. Los días que no tenemos funciones acá nos vamos a Tucumán, Mendoza, bueno, miles de lugares, localidades. O sea que vamos al exterior también. Qué fuerza y qué compromiso físico que tenés, ¿eh? Sí. Físico, mental. Las dos cosas, sí. Sí, porque estar todo el tiempo en escena haciendo esta obra, que más allá de que obviamente la tenés en una energía que sabés dónde colocar todo lo que acontece, eso es energía y es cuerpo. Por supuesto. Sí, y además esto de viajar de un lado para otro, ¿no? Y además imagino que la fuerza del público, ¿no? Esa energía en la cual cuento con ella. Exactamente. Sí, cuento con esa energía. Porque una vez dijiste que vos ves, o sea, de alguna manera vos sabés que está el público ahí, y captás, y hay cosas. Déjame preguntarte, mire, yo le voy a recomendar a la gente que no la vio todavía que vaya a ver, porque además el personaje de Lady Macbeth es hermoso. Yo le voy a decir una cosa. Pompeyo mide casi 2 metros. ¿Cuánto me dices? 1,90. 1,90. Bueno. Hay una caminata que hace Lady Macbeth, o sea, la esposa de Macbeth, con tacones aguja, que si uno mira las piernas, yo no sé si hay muchas modelos que pueden menearla y moverse con la seducción que lo hace Pompeyo en el escenario, pero es, aparte... Y además de modo ladino. No, y aparte es una ladina, que la va pero a es terrible, pero además es una mujer que incide mucho, pero además está totalmente seducida por ese Macbeth que mata. Sí. O sea, está bueno, la calienta, la calienta. Hay una frase que ella dice: tenés las manos con sangre, ahora sos. Sí, al fin eres Macbeth, sí. Al fin eres... Bueno. Sí, cuando lo recibe después de que él mató al rey, por fin lo mató, le dice: estás hermoso, tiene la cara manchada de sangre y las manos también, al fin eres Macbeth. Qué frase esa, Shakespeare. Impresionante. Sí. Al fin eres Macbeth. Sí, tal cual. Ella es muy... Para mí ella fue visitada por las brujas antes que él. ¿Sí? Y ya tiene ese trastorno. Sí. Son versiones que uno empieza a construir también por el conocimiento. Igual también también eso es el pensamiento de Shakespeare, ¿no? Acerca de la mujer, ¿no? Sí. Que es un personaje, la mujer así como una entidad demoníaca por momentos, ¿no? Sí, puede ser, sí. Sí, Shakespeare tenía unos pensamientos medio raros también. Con cuestiones de género. Sí. Lo cierto es que él activa todas esas versiones más sobrenaturales de la identidad, y eso es tan poderoso, lo hace de una forma magistral, poética, y activa también toda la dinámica metafísica de la existencia. Esa teatralidad shakespeariana es maravillosa. A mí el personaje de ella, cuando lo actúo, no deja de sorprenderme, no dejo de observar lo que estoy haciendo como si fuera algo que digo, ¿de dónde sale esto? Es casi como si fuera una extraña posesión. Esa interpretación. La mierda, eso está bien, ¿eh? Sí, a ver, raro, pará. Pero nunca me había pasado. Me surge preguntarte otra cosa, digo, cuando ves a Pompeyo en la interpretación, ¿a quién ves? No, que pasa es que hay algo de la propia identidad yoica que se suspende en la actuación y aparece como una estructura identitaria que es la que produce la operación de actuar, ¿viste? Te lo pregunto del rincón de la soya, por ahí los actores lo tienen resuelto, yo no, obviamente. Es que cuando actúas dejás de ser vos, y quien actúa no sos del todo vos, sino un vos que está más atrás de ese que vos decís ser, del nombre, el apellido, la biografía, que es como si fuera una estructura de la identidad desparasitada del yo, que es la que se hace cargo del hecho creativo, ¿no? Que es como cuando uno, supongo, pelea en una guerra, cuando aparece esa fiera que uno es en una lucha a muerte o en una carrera de Fórmula 1, el tipo que está ahí, ese ya no es la identidad, es como el ser, como el que está atrás de la identidad, esa estructura de la presencia que uno
representa también. Bueno, acá. pero en 1 hora y pico, o 2 horas que estás arriba del escenario, vos lo multiplicás por 7. Claro, esa es la gran aventura de esta obra. Quilombo. Sí, hacer 7 personajes tan distintos. Entonces es una experiencia muy gozosa porque cuando termino de eso, estoy como totalmente limpio de mí, de la cuestión neurótica, porque la identidad es un fenómeno neurótico, uno está con angustias, con proyecciones del futuro, del pasado, ¿no? La idea del presente. Total. Por eso el público lo agradece, porque al público le pasa lo mismo cuando ve la fenomenología de la actuación llevada a cabo en un solo cuerpo. Todos esos personajes, hay una identificación. Bueno, eso es el teatro. Y el público suspende también su propia identidad. Exactamente. Y tiene un grado de intensidad, esa hora y media. Esa es la metafísica del teatro. Que te vas agradecido por eso también. Suspender el presente. Claro, porque estuviste en un grado de presencia inédito para uno, ¿no? ¿Me dejás hacer una pausa? Hacemos una pausita, volvemos enseguida. Estamos hablando con Pompeyo Audiver. Está haciendo Habitación Macbeth en el Metropolitan. Terminó la función y se vino para acá. Hacemos la pausa, volvemos enseguida y seguimos charlando. Debe haber mensajes, todo. Ya volvemos. Todavía es Macbeth. Radio 10 de noche. 22:53 en la República Argentina. Gracias a la gente que se está comunicando con nosotros. Irene también. Sí, nos mandan mensajes al 11 50 05 0710. Mira, fui a ver Habitación Macbeth, por supuesto, ¿no? Imperdible, tremendo clímax. Una mención especial para la música de Chelo. El juego de los espejos es perturbador y exquisito. Un abrazo grande de Jorge de Morón. Muchas gracias, qué bueno. Qué bueno. Pompeyo, un capo, y cuando estuvo en Río Negro la rompió. Que vuelva, dice Laura. Qué lindo. Qué bueno, che. Hola Fer, yo fui a ver la obra y es excelente. Y Pompeyo no se puede creer, un actor impresionante, dice Beatriz de Sáenz Peña. Bueno, Osvaldo de Barracas está feliz, dice, excelente nota, es un genio Pompeyo. Sí, Pompeyo, a ver, ¿alguna vez pensaste que ibas a hacer esto? ¿O te lo tiró así como arrinconándote la pandemia? Exacto, la pandemia me llevó a esto. Yo tenía ganas de hacer yo solo una obra. Esa es una fantasía que arrastro desde que empecé a hacer teatro. La idea de hacer yo solo una obra, todos los personajes, de desdoblarme. Es algo que en los monólogos que yo hacía al principio, en los escenarios de emergencia que había al final de la dictadura, al principio de la democracia, nos subíamos y actuábamos, ¿te acordás lo que era eso? Total. Y a mí me aparecían esas tendencias, pero siempre quise hacer una obra entera. Pero con el tiempo empecé a sentir que era muy arriesgado, ¿no? Incluso a veces sentía que era algo desmesurado, que no sabía si eso era necesario, o sea, que me ponía en peligro. Pero la tendencia estaba, y fue la pandemia la que me condujo a eso. De hecho, yo estaba preparando el Macbeth, pero para muchos actores. Estaba investigando esa versión para hacerla con otros actores, con varios, incluso para dirigirla, ni siquiera actuarla. Así que la pandemia me encerró en esa angustia, en esa introspección, y ahí como salida encontré eso, retomar la vieja fantasía de juventud y llevarla adelante. Vos sabés que en el medio de esta, crisis, una más que vive la República Argentina en todos los aspectos, digo, en lo económico, por cuestiones varias. Los actores, las actrices, igual que cada uno de nosotros, estamos sufriendo un momento complicadísimo. Y vos sos un privilegiado, has hecho la excepción. Déjame preguntarte si vos crees que siempre hay lugar para reinventarse. No quiero darle los laureles a la meritocracia, porque yo creo que tiene que haber un Estado que equilibre las cargas, ¿no? Pero digo, siempre hay un lugar para reinventarse y para salir de la angustia, que también es muy complicado habitar la angustia, es jodidísimo habitar la angustia, hay que escaparse de ahí, aunque uno sea ambicioso en el resultado, por ahí el resultado no llega, pero hay que escaparse de la angustia. Sí. Digo, ¿vos crees que siempre hay un lugar o a veces uno tiene que abrazarse a la frustración y dejar pasar el tiempo? No, yo creo que, por el contrario, que el arte mismo es una forma de reinventarse, ¿no? Que la actividad artística es eso, y el deseo de lo artístico por parte del público también es una forma de relativizarse. Yo creo que pasa más por la relativización de la identidad histórica, que eso ya de por sí, esa suspensión de esa ficción en la que uno ha constituido su propia identidad, que de algún modo es el reflejo de la ficción histórica,
es el primer paso, ¿no? Y el arte, bien concebido, siempre es un piedrazo en el espejo de esa ficción y el pasaje a la clandestinidad de la identidad o a su verdadera valencia misteriosa, poética, ¿no? Creo que la identidad de fondo es poética y que cuando uno logra suspender la versión ficcional en la que está envuelto o atrapado, da con esa identidad. Y eso, de algún modo, más que reinventarse, es dar consigo. Que el tema es dar con nosotros a la escala de una realidad que está lapidada por la ficción histórica. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hay cantidad, quizás, de actores que son buenos y que no la están pasando bien, digo, y que están viendo qué colar, qué hacer, y que por ahí los atrapa la angustia, digo, se ven, el momento es complicado para en la República Argentina, sobre todo un Estado que no ayuda, digo, pero esto lo digo yo, digo, un Estado no ayuda para nada, al contrario, digo, me parece que estamos en un momento bastante complicado. Desde la vuelta a la democracia no hubo peor para el arte. Pero, digo, ¿qué decirle a esos actores, ¿no? Que no la están pasando bien y que te ven a vos que así mismo te reinventaste e hiciste algo? Sí, yo vengo, desde siempre, haciendo teatro, primero que nada, no como un trabajo, ¿no? Yo no considero que la actuación sea un trabajo. A partir de ahí, mi vida la organicé más. ¿Qué es la actuación? Es un oficio de otredad, es una forma de entrar en una zona distinta del ser, es una forma de volver poética a la presencia, de entrar en esa experiencia. Pero para eso también tenés que hacerlo de ciertas maneras, ¿no? También existe toda una teatralidad y un formato de la profesión que te implica en zonas más comerciales o en lenguajes más copados por el poder, de algún modo. Entonces uno también a veces tiene que caer en eso para poder ganar un mango y sobrevivir. Yo traté siempre de evitar eso, y mi vida fue muy ordenada en ese sentido, y pude escaparle a esa forma o esa versión de la actuación en mí. Y pude hacer siempre cosas que quise, porque se me dio por dar clases y eso también es algo que me gusta y ya, entonces yo el mango me lo ganaba de ahí y siempre hacía teatro. Pero esto que me pasó ahora es medio una especie de casualidad. De repente apareció esta obra y funciona muy bien y se volvió un fenómeno casi un fenómeno comercial. Claro. ¿Me permitís que diga que no es casual? O sea, no puede ser casual, digamos. Sos una persona que ha trabajado toda tu vida y has trabajado siempre, además elaborando. Bueno, por ahí no esperado. No, claro, pero un poco varias cosas de las que acaba de mencionar acerca de la inevitabilidad, digamos, de lo comercial y de tener que vivir en donde te coloca cada cosa que haces y además en la apuesta que haces teatral, ¿no? Y dónde apostás, dónde te colocas para apostarte. Está y bueno. Esto es interesante lo que está diciendo, pero digo, no es casual. Una persona que, por otra parte, está hablando del actor santo, ¿no? Es histórico ese actor santo, del cual él además pregona en sus clases y pregonás, digamos, en la formación del actor, y es una actitud, es una ética frente a esto. Está bueno que decís, porque los psicólogos... no es casualidad, no es casualidad, digamos. Que por añadidura... Es un proceso. Consciente o inconscientemente. Un proceso, claro. Parece interesante eso. Yo te veo sobre el escenario... Hoy, ahora, en esta charla, y digo, qué lábil que es la construcción de cada noche en el escenario, qué lábil. Sin embargo, vos hablaste de algo que tenés muy claro, bueno, más allá de la repetición, sí, sobre la estructura de la actuación, ¿no? Déjenme... ¿Qué es ese personaje que se construye? Está muy bueno, y vamos a hacer siempre noticias, que es 1 minuto y pico, y ya lo dejamos ir a descansar a Pompeyo. Cuando volvemos con 2 preguntas, te dejo una. ¿Soñás con tus personajes? Bueno, ¿soñás con tus personajes? hay que bancársela. Siempre noticias, ya volvemos. Pregunta. Si sueño con los personajes. Si soñás con los personajes. No, lo que sueño es con estar en un teatro y tener que hacer una obra y no recordar de qué se trata, pero que ya tengo que entrar y que me impelen a entrar. Pero yo digo, pero no me acuerdo bien, y tenés que entrar, me dice.
esa angustia de entrar a hacer algo que no sé qué es. Ese sueño. Mirá qué sueño. Es una especie de pesadilla. ¿Y te ha pasado? No, nunca. No. Pero debe ser una pesadilla de todos los actores y actrices, ¿no? Muy recurrente de estar implicado en algo que no sabes qué es. Pero bueno. Pero y el actor que tiene ese privilegio por el resto de los mortales, que es escaparse de uno mismo. De nada sirve. De nada sirve escaparse de uno mismo. Bueno, el resto de los mortales por ahí elegimos otros atajos, ¿no? Para escaparnos de uno mismo. O ir al teatro también. O ir al teatro es una forma de hacerlo. Digo, es inherente al ser humano. Digo, nadie tolera estar todo el tiempo con uno, ¿no? Claro, porque te vuelvo a insistir con esta idea de que ese uno, del que uno dice ser, es una ficción. Entonces, la identidad de base, la estructura que uno es realmente, ese ser de estructura que está parasitado por el yo, quiere de algún modo emerger, ver la luz, representarse, entrar en acción, salir afuera, y está obturado por esa identidad, que no digo que sea ficcional por completo, porque esa identidad que yoica que uno es finalmente uno, pero no deja de ser una versión, y bastante limitada, pero por unos motivos históricos, no porque uno lo sea, sino que ese es el gran problema de hoy, me parece, que estamos siendo malversados por una versión que erige el frente histórico en nosotros de sí misma. Somos réplicas de un modelo de ser que nos es dado, y eso es el problema. Por eso siempre queremos escaparnos de la versión. Pero está bien, pero viste que generalmente uno quiere escaparse de una versión mejorada. Digo, los riles que te mejoran la carita, que te sacan las arrugas, que te sacan las ojeras. Claro, pero siguen siendo versiones unidimensionales de esa ficción que tiene sus reglas. O ser millonario, o ser exitoso, o ser flaquito y musculoso. Son las versiones en las que podríamos circular y que generan nuestro deseo y nos hacen entrar en esa pérdida de tiempo. Por eso el arte sigue siendo lo más revolucionario que hay. Totalmente. Para poder salir de esa versión y dar con uno mismo en la escala poética y metafísica de la identidad, que es lo más importante. Cuando yo creo que incluso las salidas sociales van a pasar por ahí. Por eso el arte es tan importante y tan necesario en estos momentos tan angustiantes, porque cuando se pueda constituir una identidad social desapegada de la versión y más anclada en cuestiones de incluso teorías espirituales de otra naturaleza, parece que ahí el mundo va a poder empezar a cambiar. Digo, ¿pero todo el arte es bueno? ¿Todo el teatro es bueno? ¿O hay teatro malo? No, el poder ha copado todas las artes con sus propios modelos de producción, sus lenguajes. Entonces hay que estar también en esa discusión en los frentes internos de cada arte. Si hay teatro espejo, si es realismo, si es naturalismo, o si es piedrazo en el espejo, o si son lenguajes desmesurados. Todo me parece que está en discusión. En el arte también hay una gran discusión y hay una gran influencia de los mecanismos del poder en los lenguajes. No te voy a preguntar sobre particularmente sobre algo, si querés, de una película, pero déjame preguntarte sobre la idea. ¿Vos crees que se puede, a través de una película, a través de una obra de arte, representar el ser argentino? De nuevo, ¿no? Son las versiones ficcionales que al respecto de una identidad colectiva se erigen y que pretenden también establecerse como modelo. Ese es el problema, cuando desde el arte se generan modelos que empatan con la realidad dominante y que están de acuerdo con ella y que intentan como afirmarla desde esa perspectiva artística. Entonces es como que es una réplica, son un arte replicante de los modelos de la realidad. Teatro espejo, ¿no? Cine espejo. Es como una forma más en la que el poder genera su propia ficción. Somos así, los argentinos somos así. ¿Y qué hace ese arte? ¿Entretiene? ¿Desvía la mirada de la atención? ¿La deforman? Sí, para mí hace más de lo mismo. No hace nada. Hace la plancha. Y eso es lo peor que puede pasar, cuando el arte hace la plancha. Bajo y supone que está haciendo algo, ¿no? Eso parece que no, cuando no pasa nada. Pero te mete 500.000 personas en un fin de semana. Sí, todo puede pasar, eso no es nada. No significa nada en términos del arte, eso.
Eso es un fenómeno masivo de otra naturaleza y habla de otras cuestiones, no hay problema con eso. El arte no se ve conmovido por eso. Pero me llama la atención que una sociedad encuentre un goce ahí. Sí, puede haberlo, porque no deben ser un productos que tienen cierta factura, sí. Algo de eso puede ser valioso también en términos de que entretienen, a saber, que a algunos los complace. Es delicado todo ese tema, porque incluso a veces hay grandes actores metidos ahí. No se trata de que no haya una cualidad, una capacidad, claro, algo potente. El tema es la malversación de una potencia. Ese es el problema. O grandes directores, ¿no? Cuando se malversan las potencias artísticas y en dinámicas autoconcesivas, ¿no? Con las que se hace arte. Por eso me parece que es peligroso el teatro de espejo o el cine que no rompe de algún modo ciertos cánones o ciertas. Que no es rebelde, que no es revolucionario. Sí, que no plantea preguntas. Sí. Exacto. Me gusta, debo decir que me quedé tremendamente impactado las veces que lo he visto, cómo incluís al espectador cómplice de la escena ocurrida. En la repetición, todos hemos sido asesinos, ¿no? Sí. Todos hemos sido cada uno de esos personajes, y en la oscuridad del espectador que vemos complacientes, como vos, como el actor, ya sin identidad, el actor ejecuta lo que todos deseamos de alguna manera y gozamos, ¿no? Sí. Me encanta, y que además lo decís. Ustedes son cómplices de esto. Esa es una entrada. Esa es una entrada del público, claro, al ritual, ¿no? Sí, a la situación. Lo subís al escenario un poco, ¿viste? Sí. Claro. Sí, se da una extraña asamblea metafísica. Sí. Maravilloso. Y el público disfruta mucho de haber suspendido su identidad por unos momentos y haber dado con su identidad. A una escala distinta, y eso es muy potente. Eso se vuelve revolucionario y político. ¿Viste? Total. ¿Viste? Porque cuando vos sospechás de tu identidad y de la realidad, o las podés ver como la ficción que son, después te es más fácil cuestionar esa identidad y esa realidad. Está muy bien. Cuando no te va, dicen tus personajes, ¿con qué haces? ¿Escuchas música? ¿Qué haces? No, lees libros que te gustan, vas al teatro. Voy poco al teatro, tengo mucho trabajo con mis clases, estoy muy abocado a mi estudio y a la investigación. De ahí surge el lenguaje que yo después practico, de lo que investigo con los actores en el estudio. Tengo muchos ensayos de escenas. Estoy mucho con mis hijos, con mi novia, con las cuestiones afectivas inmediatas. Bueno. Eso es lo que me ocupa. Tengo muy poco tiempo libre y me dedico a eso, o a los ensayos de las cosas nuevas que pueda estar haciendo. Y en este caso estoy muy abocado al estudio, a la investigación y a ciertos procedimientos que me están apareciendo y con los que quiero desembocar. ¿Te entusiasman trabajarlos? Sí, ahora estoy con algo muy divertido en las clases. La creación, ¿no? Sí. Es lo que más me divierte. ¿Y qué podemos esperar de vos para el mediano plazo? Que siga. No, sí, seguro, pero digo, En lo inmediato es mi estudio como la vanguardia de mi investigación. Unas máquinas teatrales. Suena maravilloso. Medio meyerholiana, sí. Que ya en algún momento las voy a anunciar y las voy a poder desembocar. No sé qué es eso, no tengo idea. Tiene que ver con los procedimientos de forma, la composición, la forma como la palanca que desencadena la teatralidad. No tanto con los sentimientos, con eso que sentís y después hacer, sino con hacer y después sentir que ocurra. ¿Sí? Claro. Es un fenómeno más de la forma y de las maquinaciones formales, lo que genera como una inspiración y un acontecimiento. Pero es difícil hablar de esto en público por ahí, queda un poco afuera. Pero lo cierto es que en Habitación Macbeth se puede ver una máquina teatral. Bueno. Es un procedimiento maquínico. Es formal. Si alguien quiere saber de qué estoy hablando, por ahí viendo la obra, lo va a poder entender. Porque ahí uno lo que ve es un solo cuerpo haciendo toda la obra. Y uno nunca deja de ver la obra. Y sin embargo es un solo cuerpo el que lo hace. Claro. Es una extraña maquinación. Claro. Ahí está. Es un fenómeno medio... Sí, tal cual. Tengo ganas de hacer una pregunta que siempre... Pregunta corto. Siempre quise hacértela. Que está cansado y se tiene que ir, dale. Sí. ¿Qué peso tienen tus? ¿Cómo te pesa a vos o qué mandatos hay en una familia tan... A ver,
aristocrática no sería, pero tan patricia para el arte. Porque el padre y el abuelo son históricos grabadores, gente de las artes visuales, muy importantes e influyentes en nuestro país. Mi madre era poeta también. Justamente lo que les agradezco a ellos es que... ¿Qué mandato? Sí, que nunca me dejaron así. Cuando yo empecé a hacer teatro, me decía, qué bueno. Nunca me asignaron con un mandato, ni con una mirada, ni nada. Ahí está. Me dejaron con mucha libertad. Eran años también bastante bravos. En los 70 yo fui jovencito, y toda esa dimensión trágica del momento histórico también a ellos los atormentaba. Entonces cada uno hacía lo que iba pudiendo, y yo tuve mucha libertad de hacer lo que quise. Incluso dejé la secundaria y no fui tampoco criticado por eso. Mis viejos me entendían. Ellos entendían también que ser joven en esa época debía ser terrible, ¿no? En la dictadura con los milicos. Así que, por suerte, no tuve mandatos. Pero sí tuve cuadros de mis padres, de mi abuelo, en mi casa, que me influyeron muchísimo. Mi madre con sus reuniones de poetas. Hermoso. Entonces fui abrevando, o en el mismo ejemplo de verlos a ellos trabajar en su taller, o recibir amigos y hablar de arte. Claro. Y yo espiaba eso, y me iba de algún modo empapando en todos esos asuntos. Que después yo me doy cuenta que me han influido muchísimo en mi propia actividad. Sí, como una oposición, además, ¿no? Una posición ética frente al arte. Tal cual. Sí. Y además, ellos, sobre todo tu abuelo, que tenía una posición política bien clara. Digamos, ¿no? Era anarquista. Total. ¿Anarquista? Sí. Claro. Sí, era bravo, un tipo... Sí. Y sus grabados son... Los tremendos. grabados lo que son. Yo me formé en el grabado, así que para mí eso fue el gran maestro, digamos. Sí, un maestro de maestros, un capo total. Pompeyo, anda a abrazarte a tus afectos. Afectos. Sí, y me dio hambre, así que algo voy a comer. Bueno, pues salió del coso, ¿no? Aparte salió del teatro, se vino para acá. No, lo hago con mucho gusto, venir acá para mí. Ahí lo que decía Dani, y me quedo con esto para cerrar, que no es casualidad que hayas llegado a donde llegaste. Te pregunto, ese Pompeyo más joven, ¿podría haber hecho este Macbeth? Lo extraño, ese Pompeyo más joven. Y yo creo que de algún modo es el que me impulsó a hacerlo. Que hay algo de una cuestión más juvenil que me agarró en esa pandemia. Okay. Y que ese Pompeyo más joven me vino a rescatar. Mirá vos, qué loco. Sí, yo siento que fui rescatado por ese otro yo. O por ese, no otro yo, sino por ese que fui. Y sobre el modelo de lo que era, pude reconstituir ahí como esa identidad más salvaje, me acuerdo cuando a esa edad hacíamos cosas en el paracultural o en esos escenarios, había una fuerza que era histórica también, total. Que era más rebelde, y algo de eso, esto es como un monólogo del paracultural, nada más que es una obra. Lo seguí, no me quedé en los 10 minutos. Te juro que lo pensé. Sí, cuando lo vi dije, no, pero esto es una estructura mucho más explosiva y expansiva. Es performática. Pero claro, totalmente. Sí. Yo es un trabajo performático como lo que hacíamos en ese momento. Total. Una violentación de los códigos, de la forma de producción. Era algo que iba por otro lado, salvaje. Y creo que algo de ese que fui vino en mi ayuda en ese momento. Qué hermoso. Y me permitió hacerlo. Qué hermoso, sí. Como también quiero decir algo, ¿qué? Cuando yo era joven y tenía esa edad y estaba en esos momentos tan inciertos, yo sentía que había alguien que me ayudaba desde algún lado y me daba ciertos indicios para que yo hiciera lo que iba haciendo. Y creo que era yo desde hoy. Que ese que ayudaba, el que yo fui, era este que soy ahora. Che, pero y en el que pienso tanto, en aquel que yo era. Yo creo que hay una conexión entre ambos. A la puta. Pero eso es un privilegio, ¿eh? No, pero ¿sabes por qué es un privilegio? Digo, porque yo también a veces deseo que venga alguien más joven con el ímpetu que tenía a rescatarme de algunos lugares. Que sos vos mismo del revés en tu ausencia. Eso es física cuántica, te diría. Exacto. Yo siento que hay algo de eso que ahora la cuántica está expresando. Porque yo en ese momento yo sentía... hubieron muchos pálpitos que me llevaron al teatro y que haciendo teatro me llevaron a hacer ciertas cosas. Ciertos indicios que venían de algún lugar medio extraño y que yo seguía como si fueran indicaciones que me daban. Vaya uno a saber quién. Yo ahora sospecho que era yo el que desde acá el que me daba al yo de allá esas indicaciones de ir por ciertos lugares para llegar a este. Como yo tenía una misión de ir a buscarlo. Sí, y de algún modo aquel vino en mi ayuda en la pandemia y me llevó a hacer esto. Hay una conexión con uno mismo en todas las épocas que siempre está viva y que hay que poder atizar.
Sí, señor. Gracias, Pompeyo. No, por favor. Gracias por venir, Qué gracias gusto. por la cantidad de arte que nos regalás desde hace tantos años, ¿no? Y que bueno, yo te descubrí tarde, digo, con Macbeth, uno te veía como un actor más siempre, digo, pero yo cuando fui a ver a Macbeth y lo vi. Y cuando se corrió, digamos, en tu imaginario, Claro. cuando se corrió de ese lugar, ves, ahí tenés lo del mainstream, ¿no? Cuando se corre alguien del mainstream y de pronto aparece esa otra dimensión. Impresionante. Ahí es donde se juega un verdadero actor, ¿eh? Pompeyo Audiver, ¿estás qué días en el Metropolitan? Ahora estamos los domingos a las 9 y los martes a las 8. Mira, Es un bueno. lindo día para gente que no quiere entrar en el infierno del centro. Está muy bueno. Sí. Pompeyo Audiver, señores, muchas gracias. A Chau. ustedes. Chau. Fernando Alonso.